Muy buenas noches a todos. Hoy en Café Crudo vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Has escuchado a los abuelos que antes decían una frase muy importante? Y era, el que está quieto se deja quieto. Es una frase que utilizamos los jóvenes para decir que la persona que está en un sitio se deja en un sitio. Eso por un lado. O también has escuchado esa de los abuelos que iban a las corralejas por allá en la sabana de Sucre. Nos decían siempre, hay males buscados, como el que se mete a una corraleja, ¿sí? Y el toro lo mata. Primero, ¿usted qué hacía metido en una corraleja? ¿Qué hace usted metido en una corraleja? Entonces, hay males buscados. Y en este caso, le corresponde al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, sin duda, se buscó un mal que el día de hoy le vamos a hablar. Y ese mal fue que es el primer presidente de Colombia. Ojo, tienen un estatus diferencial todos los presidentes de Colombia y este es el primero en ser condenado. Aquí sin duda los demás expresidentes, en su momento se habló de un expresidente por allí, de un elefante grande, de un cartel que patrocinó una campaña política, otro expresidente que sobornó todos los estamentos contractuales del país, en el caso de Brecht, para hacer las carreteras de Colombia. Todo quedaba allí. Ninguno de ellos fue condenado. Otro por allí le entregó, dicen por ahí que le entregó en su momento el país a la guerrilla, en el 98 y demás. Dice, no me consta. Pero todo esto vamos a estar hablando hoy en Café Crudo sobre un evento. El evento más histórico de nuestro país en Colombia. Por primera vez, toca aclararlo. Bueno, sin duda los seguidores del expresidente Álvaro Uribe cuestionan esto, tienen toda la razón en ese sentido, pero nos vamos a sumergir en un capítulo polémico de la política colombiana reciente. Y es la situación pues legal del expresidente Álvaro Uribe y cómo todo el tema pues estremece el cimiento del poder en Colombia, el statu quo, porque esto es primera vez que se ve. Entonces vamos a hacer un recuento de qué sucedió. Sí, así como abuelo pájaro. Pero les contaba del que está quieto se deja quieto, o hay males buscados, porque sin duda fue el expresidente Álvaro Uribe, comenzó las acusaciones contra el senador Iván Cepeda. Y todo esto, el efecto boomerang, le regresó a él. ¿O has escuchado la otra frase que el que escupe para arriba, bueno, le cae la saliva encima? Suele pasar. También vamos a cuestionar desde lo político cómo un hombre tan poderoso, que tal vez en su momento, en 2014, que aún tenía poder, dijo, bueno, alguien me está molestando, alguien me está acusando de tener nexos paramilitares, ¿sí? Yo lo voy a acusar a él también. Pero bueno, ya estamos viendo lo que pasó. Vamos a hacer un recuento. Aquí sin duda no me quería pronunciar del tema. Pero en duda es un momento histórico. Un momento histórico para cualquiera. Así, uribistas, antiuribistas, petristas, todos involucrados en el tema. Pero eso sucedió. Esto fue lo que sucedió. Corría por allá el año 2012. Dicen que en los pasillos del Senado de la República, ¿sí?, comenzaba por ahí a escuchar en las VTL que el senador Iván Cepeda andaba por las cárceles de Itagüí, por todas las cárceles donde estaban paramilitares, ¿sí?, y estaba buscando supuestos vínculos entre paramilitares, políticos y el presidente Álvaro Uribe. Estas denuncias llegaron hasta el Congreso. Todo esto por un chisme. Sí, no falta el chisme en todos lados, que seguro es un aditivo, sí, para la sociedad. A la gente le gusta el chisme. Bueno, todo esto pasó por un chisme. Se le llegó a oído del expresidente Uribe de que en el año 2012 el senador Iván Cepeda andaba visitando las cárceles para presuntamente vincularlos con grupos paramilitares. Cuando el expresidente y todopoderoso Álvaro Uribe Vélez se enteró del tema, por allá en 2014, 2 años después, interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, acusándolo supuestamente de manipulación para testigos. Según el expresidente Álvaro Uribe, era el líder de un complot contra él, los cuales estaban buscando acusarlos y vincularlos falsamente con grupos paramilitares. Y la intención de Uribe era que la Corte investigara a Cepeda por presunto fraude procesal y calumnia. Mire por dónde vamos, esta es la historia. Pero la Corte Suprema
por eso yo digo, el que está quieto se deja quieto. Este tema del juicio del expresidente Álvaro Uribe no fue porque la izquierda lo está acosando, porque bueno, sí, no, esto fue un tema buscado, hay males buscado. ¿Qué hace alguien metido en una corraleja? Bueno, buscando que lo mate un toro. Pero a veces en política, y a veces también toca decírselo a los uribistas, sí, a los seguidores. Él también tiene seguidores y es respetable, así como los tiene Petro. Pero al estatus del expresidente Álvaro Uribe, ¿qué tenía que quedarse quieto? Porque ya usted llega a cierto confort en la vida, sí, y a cierto confort del poder. Usted no tiene que andar por ahí cazando pelea con el que se le atraviesa o se le ande buscando. Usted ya está en un estatus diferente, usted está en otro escalón. Pero no, el hombre, bueno, diga, me están acusando de un chisme, llegó un chisme aquí que me quieren indagar, entonces yo lo voy a denunciar. Pero sucede que en 2014 la Corte Suprema de Justicia vio que los indicios eran completamente diferentes. Sí, allí comienza lo bueno. Es decir, la investigación que se abrió en contra del senador Cepeda, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia la tomó en contra del expresidente Álvaro Uribe, diciendo que él era el que estaba haciendo la manipulación de testigos. La sala de casación de la penal de la Corte Suprema, tras analizar la denuncia del expresidente Uribe, los elementos presentados, empezó a perfilar la hipótesis que en realidad podría haber sido el propio Álvaro Uribe o personas cercanas a él. Ya en este momento del juicio de ayer nos enteramos que le dice al abogado Cadena: doctor Cadena, proceda. Esa es una de las pruebas que hay, ¿sí? Ya también más adelante vamos a hablar de eso, de qué pasó ahí, donde personas cercanas al expresidente Uribe buscaban manipular y sobornar a los testigos que se retractaron de sus declaraciones o para que señalaran falsamente a Iván Cepeda. Sí, fue así. Esto es largo. Esto no es de que como Petro subió a la presidencia en 2022, se comenzó un juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, como los medios de comunicación lo han hecho creer. No, esto viene de 2012. Todo por un chisme. Bueno, en 2018, otra vez el uribismo llega al poder con Uribe y Iván Duque a la presidencia. La Corte Suprema en 2018 decide archivar la investigación contra Iván Cepeda y, en un movimiento que sorprendió a muchos, abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y fraude procesal. Esta decisión marcó un hito sin precedente en la historia judicial colombiana. Ojo, estamos en 2018 cuando ya había llegado Iván Duque al poder. Esto no se hizo ni en un gobierno petrista, ni en un gobierno santista. Se hizo en 2018. Yo creo que es una de las decisiones también que pesa. En su momento, entonces, el expresidente Álvaro Uribe, que sin duda arrasó en la lista del Senado con el Centro Democrático, entraron senadores, incluso él sacó como casi 800,000 votos y arrastró a senadores, entraron como 20 senadores al Congreso, al Senado, y él sin duda arrastró esa lista porque entraron senadores con 18,000 votos. Pero el hombre renuncia, el expresidente renuncia a su curul en el Senado. La hipótesis de la Corte y la denuncia se convirtió en un boomerang. El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. La noticia generó un terremoto político y social en Colombia porque, está en un gobierno uribista. Sus defensores comentaron que se trataba de una persecución política, una violación a los derechos humanos, en fin, todos los criterios. Lo que cabe decir aquí es que el expresidente Álvaro Uribe renuncia a la curul del Senado para no ser investigado por la Corte Suprema. ¿Sí? Uno de los soportes y simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, cabe decir que todas estas pruebas que se presentan fueron chuzadas, es decir, se grabó sin el consentimiento de los paramilitares y los abogados del expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? Ahora bien, a estos paramilitares durante la audiencia se habló del tema muy importante y fue el siguiente: ellos se sintieron engañados. Ahí está una de las frases importantes de uno de estos paramilitares que dice: mandaron una oveja a cazar un lobo, porque sin duda cuando ellos se dan cuenta de que los quieren manipular, les prometen 60, 120 millones y no se los entregan,
Ellos se dan cuenta es que los están grabando para cambiar la versión, para que ellos digan que Iván Cepeda les estaba ofreciendo plata para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe y nexos con paramilitares. Todo esto se cambia, todo esto se transforma. A veces en política hay boomerang, ¿sí? Los ataques que usted envía se les regresa. Este caso sin duda pasó con el expresidente Álvaro Uribe. En febrero de 2018, ¿sí? Durante estos días el abogado de Uribe y Álvaro Prada, Diego Cadena, habrían realizado una visita a la penitenciaria La Picot en Bogotá para entrevistarse con Juan Monsalve debido a los elementos encontrados el 24 de julio de la Corte de Investigación. 24 de julio, la Corte inicia investigación formal a Álvaro Uribe Vélez por delito de fraude procesal y soborno. El 15 de septiembre, la Corte de 2018, con el gobierno posesionado de doctor Iván Duque, la Corte intercepta por error. Bueno, aquí los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe pues también se pegan del derecho. Dice, ese es el argumento de la Corte, por error, el teléfono del doctor Álvaro Uribe, iniciándose una investigación en la Cámara de Representantes contra el magistrado José Luis Barceló. Por esto, el 2 de noviembre, el caso pasa a la Sala Especial de Instrucción, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana. 11 días después, el 18 de febrero, la Corte rechazó la petición de Uribe de anular la investigación debido a las irregularidades de las interceptaciones del magistrado Barceló. 7 de febrero de 2019, la Suprema Corte admitió a Iván Cepeda como parte civil dentro del caso y para el 10 de mayo la Sala Especial de Instrucciones acepta la petición de Iván Cepeda para que Cristina Lombana no quede a cargo del proceso, siendo relevada por el magistrado César Augusto Reyes Medina. Es decir, nadie de los jueces de la República querían este chicharrón. Eso fue lo que sin duda se llevó a cabo. Ojo, el 27 de julio, ya con un gobierno del presidente Uribe, de Iván Duque en el poder, el 27 de julio de 2020 la Fiscalía imputó cargos a Diego Cadena en su propio proceso por delitos de soborno y fraude procesal. El 4 de agosto de ese mismo año, la Corte de Justicia ordenó la detención domiciliaria contra Uribe luego de escuchar una serie de conversaciones, más de 27.000 pruebas de audio y revisar más de 1.500 páginas sobre la investigación. El domingo 9 de agosto se hizo pública una conversación que sostuvo el abogado Cadena con el periodista Julio Sánchez Cristo, causando controversia. El martes 11 de agosto se venció el plazo que tenían sus abogados para interponer recursos de reposición contra la detención. Según Uribe, esto no fue presentado por falta de garantías que tendría en su proceso. Estaban en pleno gobierno uribista, tenían el poder de todo. Al día siguiente, Uribe es reseñado con el número 1087-985, otorgado por el INPE. Todo esto, todo el mundo galletano, porque bueno, estaba mandando. 7 días después, el 8 de agosto, Uribe renunció a la curul del Senado. Y bueno, renuncio para que no me investigue la Corte, sino que me investigue la Fiscalía con el caso pues civil, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía. Todo debido a que la Corte Suprema solo podía conocer el caso en tanto Uribe estuviese aforado como congresista. Una jugada que hicieron ahí. El expresidente se remitió el 2 de septiembre de 2022 mediante un comunicado de prensa debido a permanecer en la Corte Suprema. Pues se inventó un discurso allí de que había renunciado porque estaba cansado, necesitaba irse al lugar. El 10 de octubre, y tras 66 días en arresto domiciliario, bueno, todo el mundo estaba en ese momento arrestado porque todo el mundo estaba en pandemia. Todo el mundo estaba en la pandemia. Entonces eso no se supo. Los medios de comunicación no hablaron de esos 66 días. El expresidente, ¿sí? El fiscal pide al juez 30 de control de garantías que dejara en libertad al ahora el senador Álvaro Uribe Vélez. Y el 6 de noviembre el juez cuarto de conocimiento ratificó que podía quedar en libertad mientras adelantaba el proceso. ¿Sí? Todo esto pasó en pandemia. Esto no salió en Caracol, ni en RCN, ni en El Espectador, ni en ningún medio de comunicación.
¿sí? El 15 de agosto de 2021, los abogados de Uribe radican la tutela al considerar que hay una violación en el debido proceso. 7 días después, el Tribunal Distrital Superior Judicial de Bogotá declara improcedente la tutela. Esto es el recuento histórico del caso de Álvaro Uribe, que va a quedar en la historia porque pues lastimosamente va a ser el primer presidente de Colombia pues judicializado. Esto es en 2024. Todo esto pasó de aquí, allá, de allá, acá, y ahí va el tema. El 28 de julio, ayer de 2025, pues continuaba el proceso, comenzó como a las 9 de la mañana, me conecté a verlo, a escucharlo, la jueza, mejor dicho, me pegó una extendida más largo que un día de hambre, tipo 3 o 4 de la tarde, salió el delito: fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal. La audiencia pues llevaba a cabo el complejo judicial en Palo Quemado. El expresidente pues estaba conectado, no sé dónde está, creo que en la finca. Los abogados también. Durante la sesión, la jueza se echó un discurso de esos. Dijo que la justicia es como la muerte, que a todos nos tiene que llegar. Se echó un carretazo, mejor dicho, de esos aristotélicos, socráticos sobre el tema. La jueza declaró legales las interceptaciones telefónicas, una de las pruebas. Y aquí, sin duda, los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se pegan de eso y dicen, o sea, es que es una violación a la privacidad. Sí, es una relación entre abogado y cliente. ¿Por qué me está ganando? La jueza lo declaró, que las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, así como los videos grabados con relojes espías por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Entonces, el señor Monsalve grabó un reloj que era lo único medio tecnológico que podía tener en la cárcel para que los abogados no se dieran cuenta. También ha salido validado el testimonio de Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, así como el de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve. La jueza resaltó la coherencia del testimonio de Monsalve, mantenida por más de 14 años. Por el contrario, varios testigos presentados por la defensa fueron calificados por la jueza como poco creíbles o contradictorios, incluyendo el de alias Caliche y otros vinculados a la familia Uribe. El 28 de julio de 2025, un día histórico, la jueza 44 del circuito de Bogotá declaró a Álvaro Uribe inocente del delito de soborno simple y culpable de los delitos fraude procesal y soborno en actuación judicial. Fueron los dos delitos que se les otorgó. El Código Penal colombiano define fraude procesal en el artículo 453 del Código Penal colombiano. Comete fraude procesal quien con engaños o maniobras fraudulentas induce en error a un servidor público para obtener una decisión contraria a la ley dentro de un proceso judicial o administrativo. Entonces, en este caso, el servidor público es el juez. La pena puede ser de 6 a 12 años de prisión, 72 a 144 meses, además de multa e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Este es el delito. Este es el primero que se le acusa al expresidente Álvaro Uribe, bueno, que ya fue condenado y es culpable. Tenemos la apelación. Soborno en actuación judicial. Código Penal, artículo 444. Ocurre cuando una persona ofrece o promete dinero a cualquier beneficio a un testigo, perito, defensor, abogado o cualquier interviniente en un proceso judicial para que mienta, calle o actúe de manera en dicho proceso. Ejemplo, pagarle a un testigo a cambio de una declaración. La pena de 6 a 12 años y una multa. Esos son los dos delitos por el cual se habla y fue declarado culpable el expresidente Álvaro Uribe. Solamente eran 3 delitos y solo fue inocente de uno, el soborno simple. Pues sin duda el expresidente Álvaro Uribe estaba sonando como expresidente, como candidato a la vicepresidencia de Colombia, ya que la ley no lo permite como candidato. Ha sido un debate histórico en el país, ¿sí?
Y los cuestionamientos de los simpatizantes de Álvaro Uribe han sido dos. Uno, que más ha resonado, es por qué senadores del partido FARC cometieron delitos de secuestro, violaciones, reclutamiento, están en el Senado y se pronunciaron por la cuenta X, y el expresidente pues fue 2 periodos, algunos dicen pues que salvó a Colombia, se encuentra judicializado. Eso por un lado. Y ya se convirtió en un escándalo político el tema por ahí salió también el tema de que el presidente Petro en su momento pues fue indultado, sí, como por los delitos que cometió siendo miembro de la exguerrilla, el M-19 y demás. Todo esto ha sido como el debate que se ha tenido, pero toca aclararlo. Esto fue hay males buscados, decía mi abuelo. El presidente hubiera quedado quieto, no hubiera pasado nada, pero mira todo esto dónde va. ¿Sí? Ahora bien, aunque estos son los 2 delitos que se le acusa al presidente Álvaro Uribe, el cual fue culpable, fraude procesal y soborno en actuación judicial, se hace la retórica de Al Capone, ¿sí? Entonces aquí le meten al expresidente Álvaro Uribe falsos positivos, le meten relación con grupos paramilitares, le meten todo, ¿sí? Diciendo, ojo, que aunque Al Capone en Estados Unidos fue acusado y condenado por evasión de impuestos, la historia lo reconoce como un mafioso. Eso pasó con Al Capone. Entonces, sin duda, eso ha sido el debate en Colombia, y pues desde lo político entender esto es complejo porque es el primer expresidente culpable y pues judicializado. Esto sin duda pues va a marcar la agenda política en las elecciones presidenciales de 2026, el otro año. Entonces, puede ser, depende, los estrategas políticos ahí se tienen que ganar la plática bien ganada, ¿sí? Ojalá no como esos estrategas políticos de 2014 que nos hicieron creer en la ideología de género y que iba a volver el castrochavismo y que las iglesias cristianas iban a cerrar. Ojalá no, ojalá sean estrategas políticos pues que se ganen su plática bien, ¿sí? Ya sea la estrategia petrista o la estrategia uribista, yo creo que va a estar por los extremos, y este hecho va a marcar las tendencias para un lado o para el otro. Entonces esperamos qué pasa.